Vamos con el análisis premercado semanal que va del 28 de abril al 2 de mayo. Vamos a hacer un repaso de los objetivos y de las zonas que teníamos marcadas a nivel técnico. Obviamente diferentes opciones y diferentes movimientos que obviamente generan actualizaciones en nuestras perspectivas. Vamos a iniciar con el índice del dólar. Vamos a empezar con Dixie. Luego vamos con todo el tema de Forex, euro dólar, libra dólar, australiano dólar y el dólar contra el canadiense. Luego seguimos con todo el tema de índices, Standard Poor's 500 y Nasdaq 100. Y vamos a finalizar con el oro. Vamos a volver a analizar el oro ya que me lo pidieron. Entonces vamos con el análisis y con las actualizaciones de los movimientos. Bueno, gráfico mensual del índice del dólar. La verdad no tenemos actualizaciones suficientes en este momento. Estamos ya a pocos días de que finalice el mes y estamos teniendo esta pequeña reversión acá. Un pequeño movimiento de retroceso que ahorita viéndolo en temporalidades menores vamos a entenderlo un poquito mejor. Sin embargo, no se generan como tantos cambios en función de una semana a otra, entendiendo pues que esta es una temporalidad bastante grande. Sin embargo, es muy importante tenerla en cuenta. Empiezo a marcar ya este desequilibrio acá que nos deja el movimiento y el desplazamiento que generaron acá estas velas, obviamente, y recalcando la reacción que tuvimos acá en esta zona de oferta del mensual que veníamos anticipando mucho antes. Entonces más o menos así viene siendo la construcción del precio en el gráfico mensual. Una actualización del gráfico semanal bastante interesante. Ya estamos viendo una semana que desde acá ya podemos ver que se generó como cierta continuación bajista. No se había generado como todavía una confirmación de poder empezar a generar ese movimiento de retroceso. Sin embargo, ya podemos ver una semana donde se presentó como cierta indecisión. Es bastante importante y bastante relevante entender cómo se está generando esa capacidad del movimiento. Entonces, bastante interesante también tener en cuenta dónde se encuentra la estructura y las zonas de conflicto que podemos tener en un caso de generar un movimiento de retroceso. Estructura completamente bajista, el punto estructural sería este de acá, y una zona de conflicto que para mí sería como la zona más clara, obviamente teniendo en cuenta y teniendo muy presente este desequilibrio de acá, también el nivel estructural y los niveles estructurales, porque esto es un desplazamiento bastante interesante. Una zona de oferta que para mí es bastante relevante es esta de acá. Entonces, más o menos esos son como los planteamientos que estamos teniendo en el semanal. Bueno, en el gráfico diario ya se logra apreciar con bastante claridad cómo se vienen presentando estos movimientos. Sabemos que teníamos la semana pasada el rango operativo de nosotros llegaba hasta este punto de acá. Sin embargo, no se había generado como un cambio o todavía como una relación de que se puede empezar a generar como un movimiento de retroceso. Actualmente ya estamos viendo ciertos impulsos alcistas bastante interesantes que ahorita en 4 horas vamos a ver más o menos qué significancia ha tenido a nivel estructural. Sin embargo, también es bastante relevante entender de que la estructura dentro del diario se encuentra en este punto y tenemos un desequilibrio que puede generar un conflicto en la continuidad alcista del precio, que puede ser este de acá, que obviamente teniendo en cuenta el desplazamiento y cómo se viene generando el direccionamiento, eso puede ser una zona que nos puede generar un movimiento de continuación dentro de la estructura. Entonces es bastante importante tenerlo en cuenta porque generar una reacción en esos puntos o una confirmación dentro de esos puntos ya nos podría dar un síntoma de ingreso de oferta dentro del índice del dólar. Miren 4 horas, la calidad del desplazamiento, obviamente es un desplazamiento bastante vertical para lo que es una temporalidad de 4 horas. Todavía no hemos entrado en zonas importantes de corrección, que para mí es el 50% del impulso diario en este caso, y bastante relevante entender cómo se está empezando a formar estos movimientos de acá. El precio en 4 horas generó este último desplazamiento y a raíz de eso también toma este punto de acá, que para mí es un punto importante a nivel estructural. Sin embargo, eso no quiere decir de que el precio todavía ya esté generando como unas reacciones bastante interesantes. Para mí lo más relevante es que el precio logre mantener estos puntos o que si de pronto llega a romperlo, ver que el precio genera un movimiento de rechazo luego de tomarlo, y ahí sí empezaría ya a confirmar el movimiento de retroceso. Puntos importantes dentro de este movimiento sería este punto de acá, este alto,
Y claramente por la toma de este punto yo estaría ya buscando que el precio logre mantenerse alcista hasta niveles importantes de corrección. Entonces estamos teniendo como una ligera confirmación en función al movimiento de estructura interna de corrección dentro del gráfico diario. Sin embargo, el 4 horas todavía no me ha dado como la claridad suficiente. Obviamente luego de yo ver esta ruptura y cómo se viene formando esta estructura interna, yo prácticamente estaría ya buscando movimientos alcistas. En lo que viene siendo pues temporalidades menores como puede ser un 15 minutos, un 30 minutos o un 1 hora, con el fin de obviamente ir dentro de esa narrativa de corrección interna. Sin embargo, para mí es bastante relevante que usted entienda y comprenda de que el movimiento todavía puede seguir teniendo fluidez bajista, entendiendo de que pues se alcanzó a tomar un punto que es relevante. Sin embargo, todavía el volumen ha estado como un poquito cerrado los últimos días de la sesión. Entonces vamos a ver, como les digo, la probabilidad en este momento, gracias a la toma de este punto, a ciertos desequilibrios que se tomaron con bastante volumen, muy buena verticalidad de este último desplazamiento alcista, para mí claramente ya la narrativa me muestra que en lo que es corto plazo, importante ir a buscar lo que vienen siendo puntos de corrección mínimos en temporalidades mayores como puede ser el diario, o incluso si el desplazamiento lo muestra con muy buena fuerza puede ser el semanal. Bueno, gráfico mensual de euro dólar donde tampoco tenemos mucho que añadir. Ya estamos muy pronto a que se cierre este mes, presentando la misma reversión que estamos presentando en Dixie. Adicional a eso, bastante interesante la verticalidad del movimiento que ha venido presentando euro dólar. Adicional a eso, también tenemos la misma zona de desequilibrio que tenemos marcada en temporalidades en temporalidades no, en el par de Dixie, en el índice del dólar, que es un desequilibrio que claramente en el largo plazo puede generar como cierta significancia en caso de ver un movimiento de retroceso en el precio. Entonces, claramente se sigue manteniendo la misma narrativa, la misma fuerza, el volumen alcista en lo que vienen siendo esas temporalidades. Yo creo que han sido bastante claros. El precio, al parecer, vamos a ver cómo finaliza estos últimos 3 días, pero muestra la intención de cerrar con un muy buen volumen por encima de estos puntos, lo cual es bastante relevante y lo cual le da un poco más de credibilidad a un movimiento de pronto alcista a lo que es un largo plazo. Sin embargo, va a ser bastante relevante ver cómo finaliza el mes, ver cómo se empieza el siguiente mes con movimientos de corrección o de pronto movimientos contrarios que pueden ser bastante significativos. Sin embargo, para mí lo más relevante para mencionar en este punto sería esta zona de desequilibrio que tenemos acá, que puede ser una zona bastante determinante en un movimiento de corrección. Bueno, continuamos con las actualizaciones del semanal. Prácticamente tenemos el mismo movimiento que estamos viendo ahorita en Dixie. El punto estructural todavía se sigue manteniendo en la misma zona. Tenemos esta zona de demanda que tiene como cierta relación también con esa zona de oferta que tenemos marcado en el mensual del semanal, que puede ser una zona de conflicto, obviamente, en caso de ver un movimiento de retroceso en el precio. Entonces lo tenemos marcado como una zona o un punto objetivo que puede ser bastante interesante. Adicional a eso, también es bastante importante añadir de que el precio, la semana pasada ya empezó a mostrar como ciertos movimientos donde se empieza a agotar como ese movimiento alcista, un movimiento de demanda, buscando también la necesidad de presentar un movimiento de corrección. Entonces vamos a ver de pronto gráficos del diario y de 4 horas a ver cómo nos están empezando a mostrar estos síntomas dentro de la acción del precio. Yo diría que un diario bastante bien pronunciado, obviamente la verticalidad está bastante clara, que demuestra una fortaleza del euro frente al dólar. Adicional a eso, también bastante interesante tener en cuenta las zonas que pueden ser de bastante interés en función a los movimientos, como puede ser esta zona de desequilibrio de acá, que en caso de presentar un retroceso, para mí es una zona que concuerda también con un nivel de corrección bastante interesante. Por lo tanto, también puede ser un punto donde el precio puede generar otra vez una buena intención de demanda. Adicional a eso, es bastante claro entender cómo a raíz de estos movimientos de estos últimos días, la claridad probablemente no pueda ser la mejor, pero si nos bajamos de pronto en temporalidades de 4 horas podemos entender un poquito más la intención. Entonces, con este nivel de correlación y teniendo muy claro estos movimientos, vamos a irnos a una temporalidad menor para poder tener un poquito más de relacionamiento en función a los movimientos.
Bueno, en 4 horas que para mí es bastante interesante y que adicional a eso también se empieza a mostrar un poco más la intencionalidad del precio. Como les dije, esa zona de desequilibrio que teníamos en el diario es una zona que concuerda con un nivel de corrección bastante interesante. Entonces es bastante relevante entender más o menos cómo se viene generando como el desplazamiento del precio. Adicional a eso tomamos un punto bastante relevante en función de la estructura de 4 horas, que es este punto de acá, lo que a mí me permite de alguna u otra manera tener un poquito más de intencionalidad en la creación de esa estructura interna en un movimiento de corrección. Por lo tanto, este último desplazamiento bajista toma más relevancia para mí dentro de mi criterio de análisis. Por lo tanto, si de pronto en este punto de acá empezamos a ver cierto agotamiento del precio, obviamente podríamos entender un poquito más de la intencionalidad de corrección para luego generar una continuación, entendiendo la narrativa que tiene o la importancia que tiene la correlación de esa estructura interna del gráfico del diario. Bueno, gráfico mensual de libra dólar, entendiendo también y vuelvo a repetir porque ya vienen como varios análisis donde les vengo repitiendo lo mismo y es importante tener bastante en cuenta esto y este tipo de reacción en temporalidades mayores como pueden ser el mensual. Miren la capacidad que tiene el precio luego de manipular este bajo que teníamos acá en el mensual, que a nivel estructural era un bajo que para mí era bastante relevante porque era el bajo que había representado la fuerza suficiente para alcanzar el siguiente punto, el punto alto dentro de este movimiento pues bajista, que es un movimiento bajista bastante pronunciado. ¿Qué es lo que sucede? El precio tiene la fuerza suficiente de lograr tomar este punto de acá, pero se genera un movimiento completamente inverso luego de tomarlo y esto es gracias o esto lo que nos refleja a nosotros es una intencionalidad contraria en el precio que claramente este viene siendo el movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Al ser una temporalidad tan alta no podríamos anticiparnos de pronto a que el movimiento puede ser muy profundo, entendiendo también el nivel de jerarquía y también el desplazamiento que presentó el precio. Sin embargo, podemos tener un poquito más de claridad ahora más o menos en estos puntos donde prácticamente el precio sigue la narrativa alcista y sigue teniendo obviamente esa presión de demanda en función a alcanzar siguientes puntos importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El siguiente punto más importante a nivel estructural y que teníamos como objetivos planteados era este alto de acá dentro del mensual, que el precio está bastante cerca de tomarlo. Sin embargo, todavía no ha tenido la capacidad de tomarlo. Vamos a ver temporalidades menores, a ver qué es lo que está sucediendo en estos puntos del precio. Bueno, un semanal importante y un semanal bastante claro que se logra mantener alcista en función a su intencionalidad. Ese es el último desplazamiento alcista que presenta el semanal, entonces a raíz de eso es bastante interesante ver más o menos cómo se viene generando los movimientos alcistas dentro de esta temporalidad. Fue una reacción bastante interesante porque la verdad es que los movimientos alcistas dentro de este gráfico semanal de libra dólar ha sido bastante claro, respondiendo de pronto a zonas o a síntomas alcistas bastante interesantes. Entonces el siguiente punto todavía lo tenemos bastante claro. Puede que el precio de pronto antes de tomarlo genere un movimiento de corrección, eso nos lo confirmará de pronto temporalidades menores. Sin embargo, la intencionalidad alcista para mí dentro del gráfico semanal todavía sigue manteniéndose intacta, que es alcanzar ese siguiente punto mensual, que sería el objetivo alcista. Bueno, dentro del gráfico diario, la narrativa continúa también siendo alcista. Este último desplazamiento es todo el movimiento estructural o el último movimiento estructural que generó el diario. Adicional a eso, tenemos un punto estructural que está bastante alejado del precio, lo que me da a mí un poquito más de criterio, un poquito más de fuerza para seguir con esa narrativa alcista. Adicional a eso, el precio tiene todavía buen espacio para generar un movimiento de corrección en caso de que lo quiera y más o menos en niveles por debajo del 50%, teniendo en cuenta también de pronto estos desequilibrios que tenemos en estos puntos de acá, el precio puede generar alguna reacción en caso de que quiera bajar a tomar esos puntos. Sin embargo, para mí es bastante relevante el gráfico de 4 horas porque ese es el que nos va a empezar a mostrar cuál va a ser la intencionalidad que puede tener el precio dentro de la semana. Bueno, en el gráfico de 4 horas estamos viendo un movimiento bastante interesante. Ese es el último desplazamiento que teníamos dentro del 4 horas. Para mí la estructura dentro de esta temporalidad se encuentra en este punto de acá, que fue el último mínimo que en realidad fue más claro y que me dejó un swing low bastante interesante. Entonces todavía el precio sigue manteniéndose dentro de un movimiento estructural de corrección interna, donde podemos ver más o menos el precio cómo viene generando ese movimiento de corrección. Ahora, que es lo más importante y lo más relevante, el precio parece empezar a tener nuevamente un proceso de alineación
para luego ir a buscar un nuevo punto interesante, que para mí es bastante relevante también estos dos puntos que son dos máximos que son relativamente iguales y que genera también un interés, un atractivo para que el precio pueda ir a buscarlos. Y arriba de eso tenemos también la zona mensual. Entonces esto va en contra un poco también con la narrativa que tenemos en el índice del dólar. Sin embargo, también es bastante interesante entender cuál es la influencia que puede tener la libra dentro de la capacidad del movimiento que puede tener el precio. Entonces, para mí, desde la perspectiva actual, puede que se pueda desarrollar esta hipótesis, obviamente teniendo en cuenta pues que el precio puede tener esa presión alcista interesante, o por lo menos técnicamente en este momento es lo que más relación tiene y lo que más coherencia tiene. Que viene el gráfico mensual también que viene mostrando el australiano dólar. Ya estamos empezando a ver de pronto un poquito más de volumen luego de algunos meses donde el precio estuvo relativamente en un rango. Ya estamos empezando a ver de pronto movimientos un poco más interesantes. Actualmente, ¿qué es lo que estamos teniendo? Un rechazo a un punto bastante interesante que puede o activa el movimiento de corrección de este desplazamiento del precio. Entonces va a ser bastante relevante seguir más o menos la narrativa de cómo se viene generando estos movimientos interesantes del precio. Bueno, la semana pasada en el gráfico semanal les comentaba lo importante y lo relevante que eran estos puntos de acá, que ahorita en el diario lo vamos a ver un poquito más interesante, pero actualmente ya estamos viendo una presencia alcista bastante relevante en lo que viene siendo este gráfico, entonces estamos presentando ya ese movimiento de corrección. Vamos a bajarnos a temporalidades donde podemos tener un poquito más de información, que son temporalidades del diario, a ver qué movimientos o qué correlaciones se nos puede estar generando. Bueno, miren como los puntos que teníamos marcados y ese objetivo que teníamos las semanas anteriores en realidad empiezan a tener bastante coherencia y el precio ya logra en realidad tomarlos. Teníamos marcado estos puntos de acá y esta distribución alcista luego de tomar ese punto mensual genera esta reacción tan significativamente alcista que al final termina por tomar esos puntos la semana pasada. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando una reacción que claramente este va a ser el punto más relevante a analizar. Es esta reacción que estamos generando acá en este punto. Claramente la distribución muestra una presencia alcista bastante significativa, donde obviamente si se logran empezar a determinar esos movimientos bajistas, el primer relacionamiento que se haría sería un movimiento de corrección interna en el precio, obviamente teniendo en cuenta este último desplazamiento alcista que claramente muestra cómo la estructura está en ese momento alcista. Entonces vamos a bajarnos de temporalidad y vamos a entrar un poquito más a detalle a este punto que tenemos acá. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que para mí es más relevante luego de haber tomado ese punto? Esta semanita se logró tomar el punto claramente y obviamente se empezó a generar un movimiento que estructuralmente es bajista. ¿Qué es lo que sucede? Este movimiento bajista no tiene la fuerza que a mí personalmente me gustaría, obviamente entendiendo que esto es un movimiento de reacción que puede activar un movimiento de corrección interna. La narrativa muestra de que el precio continúa dentro de esa estructura bajista. Sin embargo, no es la acción de precio que a mí personalmente más me gustaría luego de ver una reacción de este calibre, porque vemos que el precio toma el bajo, reacciona de una fuertemente a nivel contrario, toma el bajo, reacciona incluso fuertemente a nivel contrario. Entonces esto para mí lo que me está mostrando es una debilidad a nivel estructural del precio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actualmente tenemos este último desplazamiento dentro del 4 horas y este punto de acá que sería como una zona de oferta donde el precio en ese momento está presentando algún tipo de conflicto. Hay dos hipótesis que se activan a mí en mi análisis en este momento y es el precio tiene la fuerza de lograr generar un nuevo bajo, pero ese nuevo bajo espero que me cierre con muy buen volumen por debajo de este punto o que el precio simplemente genere un movimiento donde tome estos altos de acá que en realidad son altos que ya a nivel de flotante empiezan a generar atractivos muy significativos y luego de tomar estos altos ver si el precio quiere mantener volumen por encima de este punto o ya sí tomar ese flotante para luego ya empezar a generar ese movimiento de corrección que nosotros estamos esperando. Entonces hay tres hipótesis, ahorita les dije dos, pero hay tres hipótesis que para mí
en este momento empiezan a tomar un poquito más de alternativa. Prácticamente no va a haber ningún tipo de operativa hasta que no se aclare alguna de las hipótesis, y es que el precio o quiere bajar y mantener el volumen por debajo de la creación de un nuevo bajo, tomar el flotante y luego de que el precio tome el flotante, ver si reacciona a la toma del flotante o si quiere mantener volumen por encima del mismo. Entonces prácticamente así es como me mantengo en australiano dólar. Bueno, gráfico mensual de USD CAD. Actualmente dentro de este gráfico estamos teniendo una reacción bastante interesante. Teníamos marcado este desequilibrio en las temporalidades mensuales, que también tenían como cierta relación bastante relevante a nivel de estructura y de puntos de corrección importantes. Entonces el precio está empezando a tener un poquito más de conflicto. Bastante relevante entender de que el precio viene de tomar puntos del mensual bastante importantes, y un rechazo a esos puntos puede obviamente llevarnos hasta estos mínimos de acá. Sin embargo, no es la hipótesis que en este momento tiene mayor probabilidad. La hipótesis que actualmente tiene mayor probabilidad es la que va a favor de la estructura del precio, que eso obviamente sería respetar la estructura y reaccionar a un punto importante de reacción, como puede ser el desequilibrio en el cual estamos teniendo conflicto en este momento. Entonces vamos a ver más o menos cómo se va a desarrollar esta hipótesis, a ver en temporalidades menores qué confirmaciones nos puede estar dando. Bueno, la narrativa por lo menos de estructura interna y el semanal se sigue manteniendo bajista. Entonces podemos ver que hay una descorrelación dentro de la intencionalidad de la estructura mensual con la intención de la estructura semanal. Por lo tanto, lo que viene siendo corto, mediano plazo, la intencionalidad todavía sigue aportando un poquito más de presión dentro de una probabilidad bajista de lo que son temporalidades menores del semanal hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos ver que esto es una creación de estructura interna de ese gráfico mensual. Entonces vamos a ver más o menos qué relación y qué presencia tiene este punto mensual. Actualmente estamos presentando 2 semanas que nos muestra un poco la intencionalidad donde ha bajado el volumen y se han presentado como ciertos conflictos. Actualmente temporalidades como pueden ser 4 horas o el diario nos puede dar un poquito más de claridad en función a esos precios, pero el semanal ya me está mostrando una indecisión en ese punto, lo que puede significar de pronto la presencia de alguna intención alcista. Esa intención alcista, hasta dónde se puede mover o hasta dónde se puede desarrollar en caso de que se empiece a formar, obviamente tendría primero que empezar a poner en tela de juicio los puntos importantes a nivel de la estructura bajista del semanal. Adicional a eso, también de pronto un desequilibrio que es como el único desequilibrio que tenemos presente en este movimiento, que sería ese punto, que obviamente también concuerda con algo bastante relevante del diario. Entonces bajémonos de temporalidad para tener un poquito más de información. Miren que el diario todavía no ha confirmado la presencia todavía de una demanda lo suficientemente fuerte para poder activar un movimiento de corrección. Para mí el punto de criterio más relevante en esta temporalidad sería este alto de acá, que me va a generar de pronto un punto decisional también bastante interesante. ¿Por qué? Porque por encima de ese punto tenemos el desequilibrio del mensual, que también concuerda con un desequilibrio del diario. Entonces pueden generarse dos alternativas bastante interesantes en ese punto. Que el precio suba, tome el flotante de ese punto, responda al desequilibrio que tiene tanto en el semanal como en el diario, y luego vuelve a generar una presión bajista. Primera hipótesis en la toma de ese punto. Segunda hipótesis, que el precio en realidad tiene una intencionalidad alcista tan fuerte y ha reaccionado al principio del desequilibrio mensual tan fuerte que ha logrado en realidad no generar ningún tipo de reacción en esos puntos, sino simplemente una continuidad que refleja el volumen que empiece a presentar el diario. Este punto de acá ya sería bastante relevante porque es el decisional de la estructura. Se generaría un movimiento de retroceso para luego una continuidad dentro de la estructura del diario. Así es como yo prácticamente estoy analizando ese punto que tenemos ahí. Vamos a bajar de pronto a 4 horas y de pronto tenemos algún tipo de confirmación más. Sin embargo, mis ojos en realidad están viendo este gráfico diario
como en realidad del gráfico de toma de decisiones. Bueno, si vamos al 4 horas, en el 4 horas el precio ya mostró una correlación alcista bastante interesante, donde el precio ya logró tomar el último punto estructural dentro del punto de 4 horas, que era como el punto más relevante, que era este de acá a nivel estructural. Este es el punto del diario, que es el punto crítico que estábamos hablando ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La intencionalidad actual en el precio viene mostrando movimientos alcistas dentro de 4 horas. Puede que el precio de pronto empiece a responder a estos puntos, aunque le está costando. Miren que pues lo que viene siendo desde el miércoles el precio se mantiene dentro de este mismo rango. Entonces vamos a ver si el precio tiene la fuerza suficiente de continuar con ese movimiento de estructura alcista en el 4 horas que nos lleve a la toma de ese punto diario. Prácticamente eso es lo que yo estaría buscando, que el precio logre durante la semana mantener esos movimientos alcistas para ir a buscar ese punto de acá arriba diario como primer objetivo, y ya luego de que se tome ese punto ver más o menos cuál es el tipo de reacción que se genera en ese punto. Si el precio no muestra, sino que simplemente quiere bajar a hacer un nuevo low, pues prácticamente en ese movimiento bajista no veo como una oportunidad bastante relevante, porque no es como la hipótesis de mayor probabilidad que veo en este momento. Bueno, vamos a empezar con todo el tema de índices. Vamos a empezar con Standard & Poor's 500. Prácticamente es el mismo movimiento de distribución, se vienen presentando como también los mismos movimientos de corrección. Les venía hablando yo que la presencia, por lo menos dentro del semanal bajista, todavía sigue siendo bastante clara. Puntos de pronto relevantes que podemos tener en cuenta dentro de esta temporalidad es este alto de acá, ver más o menos el precio cómo responde a ese alto o si se mantiene por debajo de ese alto, y la única temporalidad que nos va a mantener dentro de ese criterio va a ser el diario. Entonces en el diario es donde tenemos más información. Diario de 4 horas son los gráficos más importantes en índices en este momento, por lo menos desde mi criterio técnico y desde mi forma de analizar. Miren el gráfico diario, la presencia actual que viene teniendo, más o menos cómo se viene moviendo. Dentro del gráfico diario estamos ya teniendo un movimiento donde estamos empezando a tener conflicto con esta zona del diario. Adicional a eso, para mí es bastante importante recordarle que nosotros teníamos marcado acá este punto acá en el 4 horas, donde yo les mencionaba que mi intención actual alcista era que el precio lograra tomar ese punto, y luego de tomar ese punto ya sí empezar a tener un poquito más de conflicto con esa zona de oferta. Entonces actualmente nos estamos manteniendo en este punto importante del precio, donde podríamos tener o donde podría aparecer una presencia de movimientos bajistas. Sin embargo, la estructura interna todavía se mantiene alcista, por lo tanto no hay correlación de temporalidades. Entonces no sería bastante justo, bastante claro decirles yo, ya que en este punto el precio ya tiene la fuerza suficiente para poder seguir moviendo bajista. Entonces sería mantenerlos como muy activos en lo que viene siendo el gráfico de 4 horas, a ver más o menos si el precio quiere seguir respondiendo a ese movimiento de estructura interna, o si se genera un cambio completo dentro de la estructura, que ya sí nos genere un movimiento de correlación como reacción a este punto. Bueno, ya bajándonos en el 4 horas, miren que este era el alto que yo les estaba mencionando. Yo más o menos como por acá donde estaba el precio, en estos puntos de acá, yo les mencionaba que mi intención actual era que el precio lograra tomar esos puntos. No tuvo la fuerza suficiente para irlo a buscar directamente, sino que tuvo que ir a buscar el siguiente bajo a nivel de estructura interna de este desplazamiento. Ya luego de tomar ese bajo podemos ver prácticamente que el rechazo fue un rechazo inmediato del movimiento contrario del precio. Bastante relevante la semana pasada fue este gap, donde el precio tiene contacto con el gap y continúa con ese movimiento alcista, que al final termina tomando ese punto objetivo que teníamos marcado en el 4 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actualmente estamos ya teniendo reacciones con ese punto que es bastante relevante en el gráfico diario. La idea es entender más o menos cómo se empieza a generar la acción del precio dentro de este punto. Para mí el punto más importante a nivel estructural en el 4 horas es este de acá. ¿Por qué no es este? Porque el precio todavía no ha mostrado mucha fuerza en ese punto, y para mí este punto de acá abajo fue el punto de reacción que tuvo la fuerza suficiente para poder lanzar el precio hacia el objetivo, que entonces este para mí sería el punto estructural más relevante. Este para mí es un punto
que puede ser fácilmente vulnerable con el precio. El precio puede bajar, vulnerarlo, responder dentro de este punto estructural para luego generar una continuación. Entonces, prácticamente eso es lo que estoy viendo en el gráfico de 4 horas. El punto estructural se mantiene acá. No se han generado movimientos de correlación que nos muestren en realidad ya una presencia de oferta bastante significativa a la reacción de esa zona de oferta que tenemos en el diario. Entonces, mientras que el gráfico de 4 horas se mantenga alcista, por lo menos dentro de la operativa de lo que viene siendo intradiario o dentro de la semana, la hipótesis o las direccionalidades todavía van a seguir teniendo una mayor probabilidad de éxito en función a la dirección del alza. Luego de tener este análisis que tuvimos en el Standard & Poor's 500, Nasdaq 100 prácticamente se encuentra dentro del mismo movimiento. La verdad que dentro del semanal no hay mucho que agregar. Tenemos el mismo punto crítico en los dos índices. Vamos a bajarnos de temporalidad a ver si logramos tener un poquito más de información. Tenemos claramente las mismas presencias de las mismas zonas, los mismos puntos críticos en este punto, la misma zona de reacción donde el precio ya puede empezar a entrar en conflicto. Bastante relevante que Nasdaq viene teniendo un poquito más de presencia alcista, un poquito más de fuerza o de amplitud al alza que lo que viene mostrando Standard & Poor's 500. Por lo tanto, lo que puede hacer de pronto este punto de acá arriba mucho más vulnerable. Sin embargo, luego de tomarlo no quiere decir de que ya prácticamente cambia toda la estructura dentro del diario, sino que simplemente puede ser esos dos puntos. En realidad son dos puntos que pueden ser fácilmente vulnerables por el precio, entendiendo la intencionalidad y la verticalidad que tiene la presencia del precio en el semanal. Sin embargo, está el precio en un punto de reacción que puede ser de posible reacción de oferta. Entonces vamos a ver ya el 4 horas más o menos cómo se está moviendo. La intencionalidad de los movimientos también en el 4 horas de Nasdaq se presentaron prácticamente igual que como se presentaron en los movimientos que presentó Standard & Poor's 500. Por ahí dentro de la semana se generaron como algunas divergencias en función a las temporalidades de 1 hora y también incluso una divergencia en el 4 horas. Sin embargo, pues la intencionalidad y la dirección del precio fue prácticamente que la misma. ¿Qué es lo que sucede? El precio no tiene la fuerza suficiente para ir a alcanzar el objetivo que teníamos marcado semanas anteriores. Tiene que bajar a tomar de pronto un poquito más del flotante que tenía dentro de la estructura interna. Toma ese flotante que tiene dentro de la estructura interna y prácticamente el movimiento contrario es prácticamente que inmediato. Tiene que bajar al gap que tuvimos a inicio de semana para tener un poquito más de intencionalidad alcista y prácticamente el precio toma esa intencionalidad alcista para luego venir a tomar ese objetivo que teníamos. Actualmente nos encontramos también teniendo ese conflicto ya con esa zona del diario. Prácticamente todavía no hay ningún tipo de confirmación. El punto estructural del Nasdaq se encuentra prácticamente en el mismo punto estructural que tenemos en Standard & Poor's 500. Para mí esto sigue siendo un punto fácilmente vulnerable por el precio. Entonces, generando la reacción, prácticamente lo que viene siendo temporalidades de 4 horas, y me atrevería a decir que incluso por la fortaleza que ha venido teniendo este movimiento de estructura interna, el diario todavía sigue mostrando un poquito más de intencionalidad alcista. A menos de que cambien las confirmaciones o que cambie de pronto un poquito la narrativa en temporalidades como 1 hora, podríamos ya a nivel técnico de pronto ver más o menos si se está generando una reacción o si el precio tiene la intencionalidad de mantenerse alcista hasta alcanzar objetivos que estén más altos en el precio. Bueno, ¿qué podríamos hablar o qué podríamos empezar a añadir de lo que está sucediendo actualmente con el oro? Prácticamente estamos viendo movimientos de demanda en realidad que la narrativa económica están favoreciendo bastante ese movimiento de verticalidad del oro. Adicional a eso, y ya yéndonos a puntos bastante técnicos, que es lo que nos compete en lo que vienen siendo estos análisis, el precio prácticamente dentro del movimiento mensual tiene una claridad alcista bastante significativa. Lo único es que tenemos de pronto este punto de acá, el mensual, que es un desequilibrio, que es el último desequilibrio del precio. En caso de que de pronto se empiecen a mostrar movimientos de corrección en esta temporalidad, puede ser un punto que es bastante interesante porque concuerda también con puntos o con niveles de corrección que pueden incentivar la demanda nuevamente en el precio. Sin embargo, también el oro es muy importante que usted, y más en estas temporalidades tan altas, que usted vaya acorde con la narrativa económica que viene presentando el precio, para ver si obviamente el precio todavía puede tener la capacidad de seguir en realidad manteniendo esos niveles alcistas y a nivel de coherencia más o menos como se viene generando con la narrativa macroeconómica.
Un semanal que ha venido respondiendo bastante bien con los movimientos. Prácticamente todavía seguimos teniendo un movimiento alcista que en el semanal para mí es bastante claro. Presentamos una semanita ya de indecisión que ahorita en temporalidades menores vamos a ver en realidad qué fue lo que sucedió esta semana. Sin embargo, pues la estructura dentro del semanal continúa siendo alcista. Esta reacción a este desequilibrio de acá fue la que generó fue el que incentivó también ese movimiento de demanda que ha presentado las últimas semanas el oro. Obviamente pues también como con relación a la narrativa, porque la zona genera también reacción con la narrativa que viene mostrando el precio, esta adaptación del oro también en función a la incertidumbre. Entonces claramente el precio sigue manteniendo una estructura en el semanal que es claramente alcista. Punto estructural más relevante, este punto de acá, este swing low para mí es el más relevante a nivel estructural del semanal. Bueno, las adaptaciones del diario en realidad en este momento vienen presentando bastante similitud con el último desplazamiento que presentó el semanal. Para mí toda esta es la distribución alcista que presentó el precio en esta temporalidad diaria y en la temporalidad semanal y que comparten en realidad punto estructural bastante relevante. Actualmente el precio está presentando ya movimientos de corrección. Para mí un nivel bastante significativo va a ser ese nivel del 50%, que debajo de él tenemos también bastantes atractivos que pueden funcionar como activadores. Tenemos desequilibrios o la toma de este flotante de acá. Vamos a ver más o menos el precio cómo responde. Sin embargo, va a ser bastante importante mantener el 4 horas dentro del análisis y dentro del escaneo constante para ver más o menos el precio a qué va a responder. Bueno, luego de eso, la creación de estructura interna en el 4 horas, la verdad que ya no es un misterio. El precio en realidad ya empezó a generar movimientos de oferta, por lo menos para generar esa intencionalidad de corrección, donde el precio en el 4 horas ya se encuentra bajista. Para mí, estos últimos movimientos que ha presentado el precio, obviamente esto es un movimiento de rechazo que no me genera como tanta claridad. Sin embargo, pues la intencionalidad que tuvo el precio por más o menos este movimiento de verticalidad me muestra ya que hay un volumen de intencionalidad bastante interesante. Yo personalmente, ¿qué es lo que esperaría? Que el precio continúe su movimiento o su recorrido alcista hasta alcanzar de pronto activadores o niveles de corrección que son bastante importantes. Actualmente lo que está sucediendo y lo que puede suceder es que el precio tenga que venir a tomar, esperen que esto aquí ya, tenga que venir a tomar de pronto estos puntos, tomar esos puntos, generar de pronto un atractivo bastante interesante para seguir con esa continuidad. Yo personalmente, esto es lo que estoy viendo. Me gustaría que así fuera la narrativa. En caso de que el precio por encima de estos puntos o respondiendo de pronto a este último desplazamiento del 4 horas, vaya a buscar puntos más relevantes dentro del movimiento de corrección. Para mí sería como lo que tendría un poquito más de intencionalidad y un poquito más de lógica a nivel estructural. Bueno, entonces esto ha sido todo por el análisis de esta semana. Así es como estamos viendo el mercado. Estos son los objetivos y las zonas de reacción importantes. Hicimos un recorrido por los pares y por los índices y por el oro y por todos estos activos que venimos analizando semana a semana para que usted tenga una actualización. Probablemente dentro de las próximas semanas empecemos a tener un poquito más de cambios en lo que viene siendo la estructuración de estos análisis semanales, porque le vamos a meter un poquito más de tema de narrativa económica para que usted logre entender un poquito cómo los macroeconómicos pueden apoyar su direccionalidad y sus tomas de decisiones. Si tiene alguna duda o alguna inquietud, sabe que en la descripción tiene nuestras redes sociales y allí nos puede contactar, o en el área de comentarios también tiene un espacio para que pueda hacer sus consultas. Dele like, suscríbase al canal, active las campanitas y obviamente manténgase al tanto de toda la información y todos los videos que van a salir en el canal, y nos vemos en el próximo análisis.